hasta siempre. ¡Viva la patria! Entre el 2000 y 2010, Ecuador experimentó un periodo de inestabilidad política y cambios significativos. Tras la crisis financiera de 1999, el país adoptó el dólar estadounidense como su moneda en el año 2000, buscando estabilizar la economía. En 2003, Lucio Gutiérrez fue elegido presidente, pero fue destituido en 2005 debido a protestas masivas y acusaciones de corrupción. Su sucesor, Alfredo Palacios, gobernó hasta 2007, cuando Rafael Correa asumió la presidencia. Correa, un economista con una visión izquierdista, implementó reformas radicales, reescribió la Constitución del 2008 y aumentó el gasto social. Su gobierno se caracterizó por una confrontación con la élite tradicional y un enfoque en la soberanía económica, buscando reducir la dependencia de organismos financieros internacionales y aumentar la inversión en la infraestructura y programas sociales. De esta forma comenzamos. Capítulo 3. Comienza una gran crisis y un gran cambio. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que estén escuchando este programa como tal, Perspectivas Académicas, la evolución política del Ecuador, estamos ya en el tercer capítulo como tal. Hemos abordado los años 80, 90, los años 90 hasta los 2000 y hoy día abordaremos desde los 2000 hasta el 2010 aproximadamente. Para el día de hoy tengo una invitada especial, estudia Derecho como tal, está a punto de graduarse también. Vamos a darle paso a Stephanie. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola mi Javi, hola a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos conocidos que nos acompañan. Y pues nada, bienvenidos a dar un poquito de perspectiva de lo que ha sido la política del Ecuador en estos años. Vamos a empezar. Contextualización: Ecuador al principio de los 2000 empieza una crisis política y económica encabezada principalmente por un personaje que se volvió tendencia, se puede decir, ¿no?, que se volvió tendencia en los años 2000, que es Yamil Maguad, que viene con una medida para frenar la hiperinflación, que en este caso es la conversión de moneda. ¿Qué nos puedes decir al respecto? En 1999 se aprueba la ley de las instituciones financieras y se empieza a liberalizar estas tasas de intereses. Y los bancos empiezan a sobreendeudarse y también hacer créditos a lo loco en términos económicos. Algún economista nos podrá explicar de mejor manera esta materia, pero empieza a liberalizar y los créditos empiezan a salir bastante grandes. Pero aquí sucede algo. Como se liberaliza el mercado o las acciones económicas, empieza a haber flujo de capital. ¿Qué quiere decir el flujo de capital? Que todo el circulante que debería quedarse en Ecuador para producir, para generar empleo, para generar ingresos, todo esto empieza a salir del Ecuador. Entonces, Ecuador se va quedando cada vez más sin dinero porque las multinacionales empiezan a sacar el dinero. Y justo empieza una recesión a lo que llega en el 2000, financiado de hecho por los bancos. Yamil Maguad llega con su campaña financiada por los bancos, eso no es secreto para nadie, vayan y revisen los archivos, los clips. De hecho, parte de los accionistas de los bancos fueron miembros del gobierno de Dajiki, fueron sus asesores y de hecho fueron ministros también. Entonces, de hecho ahí sí, ahora sí podemos decir que vamos a entrar con Guillermo Lasso, que también fue uno de los ministros de Economía, me parece que fue. Sí. Si estoy mal, me corrigen y me ponen el clic de ministro de que era Lasso. Y fue también gobernador del Guayas. Entonces, en este aspecto, ellos empiezan ya, la banca, a poblar el sistema ecuatoriano del Estado, ¿ya? Y como va cayendo, se aprueba la AGD. Bueno, ¿qué es la AGD? La AGD es la Agencia de Garantías. Es la Agencia de Garantías, creo que democrática. Crearon la AGD y justamente la aprueban Nebot, Moncayo, Pacari y todo este bloque de aplanador. ¿Para qué? Para que por medio de esta Agencia de Garantías el Estado pueda hacerse cargo de la deuda de los bancos. ¿Ya? Entonces el Banco Central empieza a asumir las deudas de los bancos. Y obviamente era tanto el déficit que el Banco Central no iba a avanzar a cubrir. Para términos económicos, claro, era un sobreendeudamiento. Claro, entonces, lo que es la crisis económica. Exacto. Entonces llega Yamil Maguad. Agencia de Garantía de Depósitos. Exacto. Agencia de Garantía de Depósitos, es la AGD. Y la de introducción. Bien. Y
cuán importante fue la dolarización. Hablemos que la dolarización no era un tema que se estaba topando recién con este gobierno, como tú mencionas, no era algo que estaba topando el gobierno de Yamil Maguad. Ya lo intentó Bucaram en sus tiempos, mucho más económico en ese caso, me parece, si me vale el dato. 5.000 sucres iba a ser $1 y después me parece que con Yamil Maguad fueron 25.000. Y mira que esa habría sido una decisión mucho más acertada porque el sucre costaba 25.000 sucres, eran $1. En ese caso, y Bucaram lo quería dejar en 5.000, pero la gente, la oposición se puso ahí también y lo votaron y lo tildaron de loco en esos tiempos, ¿verdad? La AGD cerró en diciembre del 2009, o sea que aguantó sus buenos tiempos dentro de esta década como tal, ¿verdad? Sí. Entonces Yamil Maguad manda a un congelamiento de un día, ¿no? Que todos los depósitos se van a quedar, las agencias financieras no atendieron en marzo del 99, todo ese día la gente se asustó, rompieron bancos, rompieron puertas, se creó una ola bastante preocupante para la gente. Pues obviamente, porque se supone que según las declaraciones de Yamil Maguad, estos bancos y entidades financieras iban a cerrar un día. ¿Eso fue en el 99, marzo del 99, no recuerdo bien el día. Pero dura más de 5 días. Ya, si con un día se pusieron locos, al quinto día. Del 96 al 2006, Ecuador tuvo 7 presidentes. Y esta inestabilidad política reflejaba el descontento social y una fragmentación política que llegaba al país, una fragmentación política que llega de forma un poco lamentable también para el país, ¿no? Y llegamos a un año 2003, después de Yamil Maguad, donde aparece un personaje político que sería después recurrente en el Ecuador también, que es Lucio Gutiérrez. Que gobernó gobernó también 2 años como. ¿Ya? Lucio Gutiérrez era un militar y populista. Un ex coronel del ejército, fue elegido como presidente en el 2003, prometió cambios profundos y apoyó a los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, fue destituido en el 2005 tras una serie de protestas y pérdida del apoyo político. Empiezan las revoluciones del 21 de enero del año 2000, si no estoy mal, empieza la movilización indígena en la cual Lucio Gutiérrez, acompañado del líder de la CONAIE, le da la mano, parado en el Congreso, les dice: ustedes militares, los eligió el pueblo, sublévense. Entonces, claro, ¿no? Para la gente verlo en televisión nacional, impactante, decir un militar se está sublevando, y él de hecho comenta que él no había hablado con ninguno de los otros mandos militares, sino que era una decisión muy personal, y los militares de aquel tiempo le hacen caso, ¿no? Y bueno, después ya él asciende al poder, y de hecho él no se queda una cuota de 3, me parece que estaba el presidente de la CONAIE, el presidente de la Corte Nacional de aquel tiempo y uno más, ¿ya? Entonces no se queda Lucio Gutiérrez en un inicio sí era Lucio, luego pasan unos días y se quedan otros al poder. Claro. Y ahí es cuando nuevamente vuelve Lucio Gutiérrez. Sí, justamente eso hablábamos, por eso es que hay un periodo de 7 presidentes, porque se fueron botando la pelotita y al último, quedó el que tenía que quedarse y dijeron, ya toca elecciones, y Lucio Gutiérrez llega con esta idea de cambiar las... Y mira que Lucio llega con una ideología de izquierda. Partido Sociedad Patriótica se llama, ¿no es cierto? Con una ideología más de tinte izquierdo, más socialista, un poco más, ¿sabes? Que me recuerda a Hugo Chávez en sus tiempos mozos. Claro que sí. Gutiérrez llegó a ser, y justo estábamos en un poquito de esa tendencia, ¿no? De que los militares empezaban a querer tomar el poder también dentro de la parte política como tal de los países. Sin embargo, llega un punto de que el pueblo ecuatoriano se ha caracterizado porque si algo no le gusta, sale a protestar. Lo hace saber. Y lo hace bien. O sea, el pueblo ecuatoriano, si no es otra cosa, sabe cómo protestar. Y en este caso, habían tumbado a Bucaram, y vienen y posteriormente tumban a Lucio Gutiérrez y lo hacen escaparse en este bochornoso clip que existe también, que sale Gutiérrez en helicóptero. Muchos dicen que salía con bolsas de dinero. En el clip no se ve tan claro eso, pero divertido. No. ¿Quién sabe? Claro, pero lo que viene es la caída de este presidente y asume Alfredo Palacios. Otro personaje y justamente eso hablamos en el primer capítulo, ¿no? Que hay personajes que se te quedan en la memoria.
dígase, ya sea por buenas o malas acciones, Flores Cordero, Bucaram, Yamin Maguad, en este caso, Alfredo Palacios es un personaje que no pasa, que pasa ni sí ni no. Tú no sabes si Alfredo Palacios en realidad gobernó, o si gobernó un día, si gobernó un mes, o si gobernó el resto del mandato de Gutiérrez. O sea, no Sí, bueno, sabemos. él no fue ni chicha ni limonada. Y bueno, yo creo que de hecho le da una, digamos que una cierta estabilidad al Ecuador, porque no se fue ni muy con derecha ni muy con izquierda, y tomando en cuenta que en ese tiempo los partidos se utilizaron como mecanismos de representatividad para la gente. Ahí sí tú podías ver una izquierda democrática muy marcada con Rodrigo Borja al frente, y luego una derecha muy marcada con Jaime Nebot o con León Febres Cordero. Entonces sí era como que cuando llega Alfredo Palacios, tranquilos, Se estabilizó todo. o sea, Justo lo que dice aquí. ni mucho ni poco. Su gobierno estuvo marcado por intentos de estabilizar la situación política y Exacto. económica del país. No hizo Así nada. fue. O sea, y él llegó a poner como que decir una pausa antes de lo que pudo haber Pero sido. mira, es que aquí Alfredo Palacios empieza a conciliar. ¿Por qué? Porque lo que hace Lucio Gutiérrez al intentar agarrarse del poder es hacer un acuerdo con Abdalá Bucaram Claro. para indultarle prácticamente, para Que ya que estaba, se le estaba borren todos sus... Panamá. Ajá, que ya estaba en Panamá. Para que se le borren todos sus pecados, digámoslo así, o todos los maleficios que él había hecho. Al contrario, de que él le diera su respaldo político. Y ahí es cuando la gente se enoja. Y dice, o sea, Abdalá Bucaram se fue llevando tantos millones de sucres para que tú vengas y le perdones siendo elegido popularmente. Y es un periodo de transición, 2 años, Exacto. y es lo que le da paso a una de las figuras políticas más importantes del año 2007. Vamos a hablar solamente del primer periodo, obviamente, ¿no? Pero aquí dice 2007 hasta el 2017 es el ascenso de un Rafael Correa, que es un economista de izquierda, fue elegido en el 2006, asumió el cargo en enero del 2007. Su gobierno fue marcado por un fuerte apoyo popular. La revolución implementó la llamada Revolución Ciudadana, que incluía reformas constitucionales, económicas y sociales, y también ya vamos a hablar de cómo creó una nueva constitución para el país. Él llega como uno de los pocos líderes ecuatorianos que han hecho del populismo una carrera silenciosa. ¿Por qué te digo una carrera silenciosa? Porque él no era como Abdalá, que bailaba con la gente. Claro, vos ves los y que Abdalá es otra cosa. Claro, en Sobre todo cambio, con la gente de la costa. mira que yo recuerdo, y lo tengo muy clarito en mi mente, porque yo pasaba por la 10 de agosto y yo estudiaba en Las Fátimas, ¿no? Que está ubicada justo en plena 10 de agosto. Y me iba a retirar mi tía. Entonces, pasaba una camionetita, así tú ves una camioneta normal, doble cabina, o sea, normal. Estaba Correa, estaba en aquel tiempo estaban Viviana, la muchacha que era de Otavalo y que luego fue presidenta de la asamblea, no recuerdo bien el nombre, pero bueno, estaban ellos y su muy fiel Patiño. Pero en aquel tiempo tú no los conocías. O sea, en aquel tiempo tú no los identificabas. Era una persona que no pasaba Exacto. por un... Y este hombre, por eso yo digo, fue un populista muy silencioso. Pasando por la 10 de agosto de Riobamba como cualquier otro ciudadano, saludando a su gente, dándoles la mano. Y yo recuerdo a mi tía que me dice, yo a él le conozco, porque mi tía era estudiada en la Central de Derecho, ¿no? Me dice, yo le conozco, él estudiaba en la San Francisco y estudiaba quichua, porque yo también tenía quichua en la Central. Y claro, mi tía se acerca, él como si hubiera encontrado a la amiga de su vida. Le da la mano, le dice que le apoye, que él va a hacer un Ecuador nuevo, que pues bueno, que justo estos estudiantes centralinos, que de por sí ustedes ya los conocerán, son bastante revolucionarios. Claro que sí. De hecho, ellos encabezan muchas veces los paros que nosotros podremos encontrar. Y de hecho, entonces ahí mi tía dice, este es un gran muchacho. Fue un gran estudiante, es un gran orador. Y claro, él se da la gira por todo el Ecuador y nadie lo conocía. Después de esa gira, Correa era uno de los apuntalados a ser el presidente de la República. Llega un Rafael Correa que, a ver si es que tienes ese dato, ganó en la segunda vuelta
Gana en la ¿Cuánto segunda de vuelta con el porcentaje? 56.7%. 56% es lo que se esperaba, ¿no? Porque el poder mediático que tenía Noboa en ese tiempo era increíble y aún así le sacó un 56%. Entonces gana este Rafael Correa y viene y hace una medida de cambios importantes dentro del país, y eso justamente es lo que, por ejemplo, hablábamos el primer podcast también, creo que el primer podcast, donde nos decía, Fernando nos decía, el gobierno de Correa del 2006 al 2009 yo lo podría poner como bueno. Y eso es como que la mayoría de gente se queda con eso. El gobierno de Correa fueron buenos esos primeros años como tal, y llegan acompañados en el 2008 con una nueva constitución. Esto de la nueva constituyente fue un hito importantísimo porque se empezó a adecuar las leyes a la realidad ecuatoriana, que es lo que no se había hecho hace mucho tiempo. En aquel tiempo, por ejemplo, empezar ya a dinamizar esto, que las leyes vayan de acuerdo con la evolución económica, porque tomando en cuenta que nosotros ya no éramos dueños de nuestra propia moneda. Claro, eso primero. Entonces, eso primerito. Y regir, y de hecho dice en uno de los primeros artículos, dice que Ecuador se declara como un estado soberano. Es decir, que ya no va a haber la intervención extranjera. Se prohíbe la intromisión de bases extranjeras en territorio ecuatoriano, y de hecho la base de Manta fue ahuyentada en aquel momento. Y muchas otras cosas que fueron cambios sustanciales, justo como te comentaba lo de lo multicultural, plurinacional y multiétnico, que hasta ahora, y se declara la naturaleza como sujeto de derechos. Sí. ¿Ya? Entonces, este tipo de cambios empiezan a llamar la atención en la gente, sobre todo porque no se había hecho antes. Porque quizá en aquel momento, y se empieza, ¿no? La construcción de hospitales, la construcción de centros educativos de alto auge y los centros de alto rendimiento para los deportistas. Yo recuerdo de hecho que íbamos a competir en esos centros de alto rendimiento donde teníamos agua, luz, comida, masajes, terapistas, médicos, comida, absolutamente todo. Y era en Río Verde, Esmeraldas. Claro. Y que de hecho será sí, era una de las poblaciones olvidadas, y que de hecho los pobladores de ahí, cuando nosotros llegábamos a competir, nos decían es que aquí era inundado de delincuencia. Y cuando se crea este centro de alto rendimiento de Río Verde, Esmeraldas, la gente empezó a ver una esperanza, y era lógico. Era absolutamente lógico, porque la gente veía en Correa una esperanza de un cambio, de algo diferente que se estaba intentando hacer, y que pues obviamente por eso iba a tener el respaldo popular. Y de hecho, en la siguiente vez que él se lanza, gana. Y gana ahí sí, en primera vuelta, y le gana a Daniel Noboa. A Álvaro. Eso, Álvaro Noboa. Que para mí claro. Lo mismo. A lo que voy es que Correa ve una deficiencia, sobre todo en estas ciudades que tú mencionas, Manabí, Esmeraldas, Guayas, Orión, que son, y las vuelve parte de su gobierno, o sea, las abraza, le dice vamos a hacer las cosas bien por este tiempo. Sin embargo, hay otro lado de la moneda, que es su relación con el pueblo indígena, que sí, que el tema de que el quichua, que el sumacausay, el buen vivir, pero sin embargo había cierta represión que el pueblo indígena tenía contra Correa. Y la falta de la libertad de expresión. Mira Rafael Correa fue un presidente que se lo ha categorizado ya después como uno de los que no dejaba que se le digan muchas cosas. Bastante autocrático era Rafael Correa. Lo que yo no entiendo es cómo, si tú participaste, porque él habla muchísimo, ¿no? De que él participó en las revueltas para votar a Lucio Gutiérrez, que él encaminaba a los estudiantes, de que sí, que no. Y digo, si tú pasaste en las calles, si tú viviste la represión policial, ¿por qué estás haciendo lo mismo? Y tú te das cuenta de que el gobierno de Rafael Correa no era, ¿cómo te explico? Como la represión policial que nosotros ahora vivimos en las actuales revueltas. Ahora es mucho más. Ahora es fortísimo. Pero Rafael Correa era una cosa tan estratégica. Yo por eso digo, este man es un estratega inteligentísimo que sabe cómo hace sus pendejadas. La inteligencia de Rafael Correa no está en discusión. O sea, eso no está en discusión. Yo por eso decía, mira, él llegaba donde el líder estudiantil, donde aquel que era el líder, y a él lo tumbaba.
donde el líder indígena y a ellos los tumbaba. Muerta la cabeza. Exacto, ¿no es cierto? El cuerpo ya no funciona. Claro, ya no funciona. El cuerpo ya no funciona. Entonces, era tan estratégica esta parte que yo sí Correa, digo... Correa hizo lo que tenía que hacer. Y de hecho, y vencerás. y de hecho nosotros vivimos ya pues en la escuela, nosotros tuvimos todo un periodo donde no hubo ni un solo paro. Yo llego a la universidad y ahí recién me entero de lo que es un paro, porque claro, mis papás me contaban, ¿no? Mis papás me contaban. Yo me casé porque mis papás se casaron, de hecho, una anécdota ahí es que mis papás se casan justo el día que lo botan a Bucaram. A lo que se va es que, o sea, sí, el gobierno de Correa estuvo también marcado por cosas positivas al principio y por cosas negativas, como las mencionas tú también, que viene siendo esta censura que hubo para todos lados. Exacto. Obviamente que decía que la prensa se inventa todo, que esto sí, que esto no, las sabatinas, todo esto hizo el boom de Correa, hizo que la gente, o sea, ya sepa quién era el presidente Rafael Correa y que era una persona que había que tratarle con cierta delicadeza en ciertos aspectos. Como, ese es como que uno de los datos, ¿no? 2008, de ahí viene el año 2009. Que es, se le acaba el tiempo a Correa del primer gobierno, pero sin embargo estamos hablando de que, lo han dicho personas, fue un gobierno, bueno, un gobierno que puso bases sólidas para que el pueblo ecuatoriano se proyecte al futuro. Ahí yo digo, la gente dice que, o sea, los 3 años, los 4 años de gobierno, los primeros 4 años de gobierno fueron buenos, pero no se dan cuenta que ahí él dejó poniendo las bases del resto de los años, pues. Eso es lo que vamos a... Entonces, claro. Es... ¿cómo te explico? Es desde la vista extranjera y de ciertos personajes aquí nacionales, ese gobierno es bueno. Sin embargo, lo que tú mencionas, ya dejó establecidas unas bases que serían después lo que fue desgraciadamente empobreciendo más al país también, ¿no es cierto? Estamos hablando de, por ejemplo, este paso que es por Esmeraldas, donde... exactamente, donde pasa la droga. Entonces son ese tipo de cosas que iba haciendo y dejaba plano. No sabemos, o sea, lo que pasa es que Correa fue tan inteligente que, como te digo, él sabía cómo hacer las cosas. Mientras pasaba lo de San Lorenzo, él hizo el puente de Bahía San Vicente. A eso voy. O sea, ¿vos piensas que Correa hizo todo sabiendo lo que iba a pasar? Yo creo que el brother no se imaginó que iba a llegar a tanto. Sobre todo, el man dejó las bases para hacer algo, pero él no pensó, él no pensó que podría llegar a pasar lo que pasó con Lenín Moreno. ¿Ya? Entonces, por eso la Constitución se habla de que la Constitución es a 10 años, es un futuro, es un futuro a 100 años. La Constitución de la República del Ecuador, cuando se sientan las bases de esto, se dice que es un texto legal que te va a abarcar la realidad hasta 100 años. Eso sí me parece una completa demagogia. ¿Ya? Eso no sabía por qué. Entonces, un texto legal que te dure 100 años, puta, y es una dictadura, ñaño. Sí. ¿Ya? Entonces, ahora lo que yo me voy es a que tú no puedes decir, ¿no? El gobierno de Correa esto hizo con la intención de que pase la droga. Rafael Correa llega al 2009 con una imagen muy sólida para lanzarse a otro mandato como tal. Llega un nuevo personaje político que sería esa espina en el zapato de Correa como tal, se podría decir. Que llega un Guillermo Lasso, que tiene esa ansia de poder, quiere llegar a la presidencia, hacer que no sabemos muy bien, hasta en el 2009 no sabemos muy bien a qué va a llegar, tuvo sus propuestas y cuando llegó no se vio nada, ya vamos a hablar de eso, también, pero llega un Guillermo Lasso. ¿Cómo te explico? Sí, a mi parecer, ahí me vas a corregir, ¿no? A mi parecer, Rafael Correa en esa contienda electoral entró como quien dice, caminando, normal, despacito, no hubo problema, no hubo mayor oposición, obviamente, pero aparte de eso, Guillermo Lasso no representó un problema como tal a Correa dentro de las elecciones, sino más bien representó un problema como oposición.
¿Qué piensas de esa contienda que ya empezó en ese tiempo, 2009, Correa Lazo? Es que, a ver, Guillermo Lazo llegaba ya desgastado del feriado bancario, ¿cachai? Y de hecho Rafael Correa se había encargado de instaurar en la mente del ecuatoriano y de instaurar en el ojo público. Que, exacto. Y que, de hecho, bueno, sí, muchas cosas sí tienen mucho que ver con el feriado bancario, pero no todo. No todo, pues, o sea, hay mucho dinero que se despilfarró y que se sigue yendo hasta ahora en corrupción. Y ese es el gran problema de Ecuador, ya sea derecha, sea izquierda, es el problema de que se van llevando el dinero, ¿ya? Entonces, obviamente, Guillermo Lazo era un elitista más que quería alcanzar el poder por un capricho. Bueno, al final quizá termina siendo así, pero por eso mismo la gente no le quiere, pues. Cuando Noboa empieza en el segundo mandato de Correa, cuando se vuelve a lanzar Noboa en su cuarto intento de ser presidente de la República, ahí existía una posibilidad de que por primera vez Ecuador tenga a su presidenta, una presidenta mujer en la historia. ¿Quién era? ¿Por qué? Anabela Asín. Anabela Asín. Se empieza a posicionar en el ojo público como una dama muy altruista, que empieza con sus campañas médicas, pero todo esto, ojo, era para acrecentar la campaña y el voto de Noboa. Claro, pero la que empieza a subir en las encuestas es Anabela, ¿ya? Entonces le hacen la propuesta a Noboa, ¿no? Le dicen en uno de los medios nacionales, me parece que es Teleamazonas, le dicen: ¿y qué opinaría usted de que su esposa tome su lugar? ¿No? Y Noboa dice, bueno, le dio la vuelta totalmente a la pregunta y le dice: yo he ido trabajando, solidificando una carrera política. Yo pienso que Noboa sí fue más capricho que nada. Se aferró mucho, es que desde el 98 hasta el último, hasta el 2000. Imagínate que hasta esta, imagínate que hasta esto se iba a postular incluso encima de los intereses de su hijo ya. Ya fue por el meme, porque decíamos que venga Noboita para votar por él. Era por el meme, más que nada. Y Noboa, creo que Noboa se lo tomó muy en serio. Noboa padre, no, obviamente. Pero sabiendas de que su hijo ya era candidato. Yo creo que alguien le jaló la oreja a Noboa. Alguien le jaló la oreja, no déjale, tío. Va a salir bien. La Anabela. Debe ser. Pero a lo que vamos, no. Pero a lo que vamos es que este año 2009 era un Correa, Lazo, Noboa, pero Noboa ya empezó a desaparecer. Ya, o sea, la gente dijo, ya no, o sea, no. Y llegó Guillermo Lazo, un personaje. Pero ese es en el tercero, Javi. No. En el tercero llega Lazo. 2009. O ya llega en el segundo de Noboa. No, porque se postula 2009, ya, 2012 y 2016. 2009, 12 y 16. Puede ser. Y hasta ahí quedamos con este capítulo, porque hasta ahí llega la historia política estos 10 años. Un diálogo muy interesante. Se ha abordado las situaciones de esta década como tal. Ya, como decimos, ¿no? Ya hablaremos. ¿Dónde? Desde los años 80. Ya hablaremos acerca de los demás. Y bueno, en este momento vamos a hacer una pequeña dinámica como tal, en la que te vamos a ir mencionando los presidentes que han tenido desde los 80 hasta el 2010 y hasta el 2022, ¿2021? Sí. Ya, y vas a clasificarlos como bueno, malo, ni sí ni no. Vamos desde el año 80, que estaría, se me fue el nombre ahorita, Jaime Roldós. Bueno, malo, ni sí ni no. Es que es muy poquito tiempo para calificarle, hermano. No, pero está bien. A mí me parece que hasta donde pudo. Pero hasta lo que hizo. Bueno, muy bien. Osvaldo Hurtado. Para mí fue mala. León Febres Cordero. Buena, mala, ni sí ni no. Mala. Rodrigo Borja. Ni sí ni no. Viene de Sixto Durán Valle. Digamos que buena. Digamos que buena. ¿Por qué? Porque no. Quítenme esto. Sí. Porque no se ahuevó. Abdalá Bucaram. Uy, terrible, malísima. Lo peor que le pudo pasar al Ecuador. Oigan, Alarcón. Una de cal y una de arena. Alarcón. Año y medio casi. De hecho, con Alarcón empieza ya estos tintes liberales. Ni sí ni no, digo. Llega el periodo de Yamil Maguá. ¿Qué te puedo decir? Me parece todo, ¿no? que lo habríamos hecho mejor. Lo podría haber hecho mejor. ¿Ni sí ni no?
Así Mal. que sí, ni sí ni no. Sí, hubo un periodo de transición de 2000 al 2003, Gustavo Noboa. Él sí me parece que fue una gestión mala, porque mira que Gustavo Noboa fue uno de los que encabezó el derrocamiento de Yamil Maguad. Obvio. Alfredo Palacios. Ni sí ni no. El primer periodo de Rafael Correa del 2006 al 2009. Me parece excelente. Rafael Correa desde el periodo del 2009 al 2013. A mí me parece que fue bueno. No mala, tampoco No, fue sí, excelente, no, pero no. me parece que fue bueno. 2013 al 2017 de Rafael Correa. Ese sí ya me parece que está mal. Del 2017 al 2021 viene algo muy interesante para la política ecuatoriana, que fue ese Pésima. camisetazo. Pésima. No hay pésima, hay mala. Pero bueno, vamos a vale como pésimo. Vamos a poner esa nueva categoría. Pésimo. Lenín Moreno, pésimo. Lenín Moreno fue un payaso. Yo no sé cómo votar Pero, por él. pero votaste por él. Claro, claro. sí. Guillermo Lazo, 2021 hasta el 2022. 2020, sí, 2020. ¿Cómo lo categoriza el gobierno de Lazo? Mal. Malo. Llegamos al último. Daniel Noboa, que si bien es cierto, va poco, pero tuvo el mismo tiempo que una persona como, bueno, no lo compramos, Jaime Roldós. Tuvo 2 años. Yo te voy a decir algo. Por lo pronto, hasta ahorita, ¿cómo va? A mí me parece que Daniel Noboa fue un niño pequeño que no sabía a dónde iba a llegar. Bueno, Stephanie, muchas gracias por estar aquí en este tercer capítulo de Perspectivas Académicas. Por eso traemos a varias personas que tengan distintas perspectivas que nos ayuden a comprender un poquito más cómo vivieron la historia del país y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Desde lo bueno, desde lo malo se ha ido mencionando, y muchas personas también tienen su propio pensamiento autocrítico y van discerniendo las cosas como tal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, muchas gracias, Stephanie, nuevamente. ¿Por qué topamos estos temas con gente más joven? Porque somos personas que ya hemos vivido esta realidad, ¿no? Desde los 2000, que Stephanie ya tiene un poco más de conciencia de lo que ha ido evolucionando hasta el 2010. Ya este capítulo 4 haremos las sesiones para que Dariel nos acompañe para hablar del 2010 al 2020. Son personas más jóvenes que han vivido ya más presente la situación actual del país, entonces por eso también hemos tratado de hacer estas gestiones. Entonces, Stephanie, muchas gracias, y gracias a todas las personas que también escuchen este podcast, que nos están viendo también, porque esto nos ayudará a crear autoconciencia también, ¿no es cierto? Entonces, muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Ecuador, Amazonas, de siempre, hasta siempre. ¡Viva la patria!